fijo contra incendio, el almacén temporal de residuos peligrosos, la subestación eléctrica, línea de gas natural, los correspondientes suministros, y el almacenamiento de gases inflamables. En una segunda sesión estaremos viendo el resto de los temas. Vamos a tener lo que son los paros de equipos críticos, aunque aquí vamos a tocar algo de ello, planta de tratamiento de aguas residuales, los sistemas de acondicionamiento de agua, en referencia a qué debemos de hacer con el suavizador, con nuestro sistema de ósmosis inversa, el sistema de refrigeración, sobre todo en aquellas plantas donde tenemos sistemas de refrigeración un poquito más complejos o a base de absorción de amoníaco, departamento médico con referencia a los suministros y cuidados del material médico, si es que tenemos material ahí que puede llegar a caducar, y otros cuidados referentes a lo que se vaya a dar, y finalmente pues cerraríamos con el comedor, el almacén de secos, el cuarto frío, la máquina de hielo, las consideraciones que ahí habría que tener con ellas. Y bien, pues como todos sabemos, esta declaratoria de emergencia sanitaria que fue anunciada recientemente por la autoridad del sector salud ha ordenado ya la suspensión inmediata de todas aquellas actividades no esenciales. Y pues aquí ya el decreto inclusive pues tiene cuestiones que pueden ser legales en caso de no cerrar y no estar declarados o estar identificados como una actividad esencial, que son las únicas que van a poder estar operando bajo los principios y controles de higiene y seguridad sanitaria. En el caso de que nosotros no seamos actividad esencial, bueno, pues habrá que establecer una serie de recomendaciones para tomar de buena manera esta suspensión total en forma segura de nuestras operaciones y posteriormente tener un arranque tranquilo, seguro, que nos vuelva otra vez a la normalidad y no tengamos problemas. Entonces, ¿qué actividades son necesarias para garantizar esta seguridad y la de tu planta? Tenemos que evaluar qué tenemos que hacer antes de cerrar o suspender actividades, qué tenemos que hacer en el momento en el que tenemos ya la suspensión, es decir, el durante, y después del cierre, cómo vamos a reactivar, ¿verdad?, nuestra operación. Entonces empezamos con el primer punto que les comentaba, que son nuestros servicios de vigilancia y accesos a la planta, donde pues obviamente la mayoría de nosotros cuenta con un personal de seguridad privada, específicamente los vigilantes, los guardias, como les llamamos, la seguridad física, y que no me dejarán mentir, pero muchas veces algunos de ellos pues les hemos ya cargado otras tareas, ¿verdad? Aparte de la prevención del delito. Entre ellas pues llegan a veces a hacer evaluaciones de temperaturas, cómo está la mercancía en el congelador, revisión del correcto orden de materiales, la carga de extintores manuales, límites de seguridad privada, exceden la prevención del delito. Y pues obviamente nuestros guardias lo que hacen es protegernos todos los bienes inmuebles y la seguridad patrimonial que tenemos nosotros en nuestra organización. Entonces, una de las cosas que hay que verificar, o sea, ¿qué tenemos que hacer antes de una suspensión total aquí? Tendríamos que entender que dependemos mucho de las cercas, bardas, mallas perimetrales. Aquí el objetivo es asegurar la integridad física y funcional de las barreras físicas que han sido diseñadas para evitar acciones destructivas hacia nuestras organizaciones, incluidos los actos de vandalismo. Hoy en día estamos viendo ya noticias que se están efectuando actos de vandalismo en el sur de nuestro país. En España ya lo ha habido. Entonces necesitamos verificar que todo lo que son cercas, bardas, mallas perimetrales se encuentran en buenas condiciones, que no existan posibilidades de tener infiltraciones en una suspensión total. Se va a correr la voz rápido y desafortunadamente sí tenemos gente pues a veces pues, con malas intenciones. Entonces un primer punto es tener un buen checklist, qué es lo que estamos buscando al identificar nuestras cercas y bardas, en qué condición física deben de estar y si están dañadas hay que repararlas. La lista de contactos de emergencias potenciales y planes de acción. Nuestro personal de vigilancia se va a encontrar solo. Si cuando está con nosotros a veces medio dudan en hacer alguna acción, ahora imagínense en el personal completamente solo y en la caseta de vigilancia. Entonces necesitamos identificar todos los factores que se puedan desarrollar en torno a la instalación, los potenciales y obviamente previsibles. Y de aquí, entonces, conocer y comprender qué planes de acción vamos a tener presentes
para poder atender cualquier posible escenario, desde los actos que comentaba como vandalismo, incendio, un corte de energía, si es que no pensamos cortar nosotros el suministro de energía, cómo nos puede llegar a afectar el ya no tener energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, ¿qué planes debo de tener yo? Si se va la energía eléctrica y tengo un generador auxiliar, un equipo auxiliar, ¿está en modo automático o es un banco de transferencia manual y requiere el guardia irlo a arrancar para mantener ciertos equipos críticos en operación? Entonces será muy importante que el guardia tenga básicamente un árbol de fallas, qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Si se presenta incendio, ¿qué hago? ¿Qué verifico? Si se va la energía eléctrica igual, si tengo un evento de vandalismo, ¿cómo actúo? ¿Cuáles son los números de seguridad? ¿A quién tengo que llamar? O sea, todos esos planes deben de estar hoy más que nunca actualizados y a la vista. Ante estos planes, el punto C, que se llama línea de autorización, la autoridad. Es muy importante que la toma de decisiones para ciertas circunstancias se encuentre debidamente documentada, comunicada y entendida por parte del personal que va a quedarse a laborar en el resguardo de la compañía. Esto nos va a ahorrar tiempo y evitar discusiones a la hora de tomar decisiones sobre ciertos asuntos que requieren una rápida respuesta, sobre todo en la ausencia del jefe. Recordemos que la falta de autoridad documentada, comunicada, ha sido la principal causa, pues, de que no se atiendan rápidamente las decisiones vitales que pudieron haber quedado, por ejemplo, en un conato de incendio y no en un incendio declarado, o en un acto de vandalismo que ya perpetuó y generó daños, pues lo pudimos disipar. Entonces es muy importante entre los guardias que ustedes vayan a tener o el personal que queda en la planta, asignar una línea de autorización, de autoridad, y que todos comprendan que pues existe esa autoridad aún en ausencia del jefe directo. Él puede tomar ciertas cartas sobre el asunto que nos permitirán ahorrar ese tiempo vital en casos importantes. El sistema de vigilancia remota y monitoreo de tableros de control, hay que asegurarse que los sistemas remotos de vigilancia, cámaras, sensores de movimiento, etcétera, ¿verdad?, se encuentren en condiciones de operación, ya que van a ser nuestros ojos en aquellas áreas de difícil acceso o distantes al mando de control. Esto incluye el conocer e interpretar también las distintas alarmas que se pueden llegar a presentar en las casetas de vigilancia. Sobre todo me refiero a la alarma del sistema contra incendios, que debe estar libre de alertas y que el guardia sepa cómo interpretarla, cada una de las alarmas, si es detección de humo, si es detección ya de fuego, si se abrió un rociador, un sprinkler, un hidrante, etcétera, ¿verdad? Aquí para esto pues debe haber lista de personal autorizado también para ingresar a las instalaciones. Seguramente ustedes tendrán pues personal que les va a llevar de comer, en algunos casos se está contratando servicios de comedores que llevarán alimentos, en otros personal que tendrá que ir a hacer algún tipo de evaluación en algún equipo crítico. Entonces, previo a la suspensión total de actividades, el guardia debe de tener muy claro quiénes son las personas que están autorizadas a entrar, desde empleados, contratistas y autoridades. También recordemos que podemos ser sujetos todavía a una inspección por parte de la autoridad. La autoridad, aunque declaró suspensión, la declaró nada más y únicamente para los trámites, pero las inspecciones todavía están vigentes. Entonces, si la autoridad recibe una llamada, ellos pueden ir. Entonces, tenemos que tener también la lista de qué autoridades pues pueden recibirlos y cómo deben de atenderlos. El procedimiento de prevención y control sanitario. Si bien es cierto que habrá una suspensión de actividades, también hay que recordar que debemos de capacitar al personal de vigilancia para mantener el seguimiento de los procedimientos de prevención y control sanitario que nos pide la autoridad. Implementemos y mantengamos para asegurar la salud de nuestro personal, y en este caso también del que responde por nosotros, que serían los guardias y el personal que está al resguardo de la compañía. A veces se nos olvida esto. También tenemos que incluir, ¿verdad?, qué necesitamos hacer como procedimientos de prevención y control para nuestro personal que se queda a resguardo, nuestros guardias. O sea, qué necesitan hacer y qué procedimientos siguen si tenemos un cuadro sospechoso de COVID con uno de nuestros guardias, porque no nos podemos quedar sin ellos o el personal que esté responsable ahí en el resguardo.
Durante la suspensión total de actividades habrá que verificar elementos críticos y equipos. Los sistemas de refrigeración, como comentaba, eh, los sistemas contra incendio, la conservación de materiales que requieren cierta humedad o refrigeración, fuentes de poder auxiliar, pueden requerir en un momento la verificación o la manipulación por parte del personal que se queda a resguardo. Entonces, hay que quedar atentos a un checklist de cuáles son esos equipos y asegurar que el personal de vigilancia entiende, interpreta y sabe reportar oportunamente cualquier dato con ellos. Un punto de acceso único sería muy importante. La mayoría de nosotros tenemos plantas con varios accesos para la materia prima, productos, visitas, etcétera. Bajo una condición de suspensión total, es muy recomendable desde el punto de las aseguradoras mantener un solo acceso y entrada. O sea, que el acceso sea entrada y salida para facilitar la logística y el ingreso del personal que vamos a tener previamente en nuestro listado. Y obviamente la recepción de paquetería. Algunos me dicen, bueno, ¿y eso qué? Pues siempre vamos a recibir paquetería. Recordemos que estamos en una situación crítica y hay que definir qué se puede recibir y qué no se debe de recibir. O sea, cualquier paquete que no venga de una compañía legítima de paquetería, no lo deberíamos de recibir porque no sabemos que estamos ingresando a la compañía o si es con fines de producir algún tipo de tóxico para dejar el punto de mando descubierto y que puedan hacer ingreso y tomar acciones ya de vandalismo sobre nuestra organización. Entonces hay que definir muy bien qué tipo de paquetería es la que podemos recibir y cuál no debemos de recibir por ninguna circunstancia, ¿verdad? Y obviamente el reporte de esto. Los rondines y su frecuencia durante la suspensión, ya que está la planta en suspensión, hay que establecer al menos 3 patrones diferentes de rondas con diferentes frecuencias por semana a fin de desalentar a los grupos delictivos, que no nos estudien, que ellos vean, ah, caray, pues yo pensaba que siempre a las 10 pasaba por aquí el guardia, ¿no? El guardia tiene que experimentar distintas rondas, porque desde ahí nos pueden estudiar y puede haber infiltraciones al perímetro de la propiedad. Y previo al arranque de toda actividad, ¿verdad? Proveedores y suministros autorizados. Es obvio que vamos a arrancar después y para ese arranque previo de operaciones, muchos de los equipos requerirán de una asistencia técnica programada y planificada para un arranque posterior a un paro prolongado, como pueden llegar a ser las calderas, sistemas de refrigeración, los hornos que vuelvan a alcanzar su temperatura, la apertura de la línea de gas, el reenergizar la planta para no generar una sobretensión en los circuitos, y lo cual variablemente va a requerir identificar personal, así como materiales de nuevo ingreso que tendremos que estar ingresando. Entonces nuestros guardias tienen que conocer todo ese sistema, una lista de qué materiales, las fechas posibles de arranque y obviamente también los controles preventivos sanitarios para seguir manteniendo la vigilancia sanitaria. Durante el arranque habrá que mantener las medidas de control sanitario, es decir, ya cuando arrancamos, que vuelven nuestros empleados otra vez, habrá que continuar aplicando las medidas de higiene preventiva al personal de planta, visitas y proveedores, incluida la verificación de la temperatura corporal, como muchos de ustedes seguramente ya lo llevan. Casos de COVID-19, tendrán que mantener un plan de acción para aislar los controles y prevenir el contagio de personal potencialmente enfermo que podemos llegar a detectar en un reingreso, ¿verdad? No hay que bajar la guardia aún cuando ya reingresemos. Y bueno, vamos a platicar ahora del sistema fijo contra incendios. Nuestro sistema de protección contra incendios constituye un conjunto de equipos diversos, algunos de ustedes ya los conocen, están integrados en nuestros edificios y estructuras, tiene un sistema que regula pues, ciertos códigos como NFPA, Factory Mutual, y la protección contra incendios básicamente la podemos dividir en dos sistemas, las medidas de protección pasivas y las medidas de protección activas, que son sobre las que vamos a platicar el día de hoy. Antes de suspender toda actividad, los tableros de alarma. Tenemos varios tableros de alarma en el sistema del cuarto contra incendios, la casa de máquinas, así como en caseta de vigilancia suelen estar los tableros. Estos deben de estar libres de códigos antes de que suspendamos las actividades. No debe de haber ningún código y nuestro personal debe estar completamente capacitado y familiarizado para interpretar qué tipo de código representa cada alarma.
Estos tableros, al igual que nuestro sistema, están diseñados para funcionar en ausencia de energía eléctrica. Recordemos que en un incendio puede haber flamas que abarquen uno de los subestaciones o de los cuartos eléctricos o distribuidores, y esto cortaría la energía eléctrica. Es por ello que todo el sistema contra incendio está dotado de baterías secas. Los tableros de control tienen baterías secas y la motobomba pues ya tiene baterías ácido plomo, acumuladores. Entonces hay que tener el sistema de monitoreo de alarma y arranque de la motobomba requiere una fuente de energía que garantice que en ausencia de la energía eléctrica estas pueden operar oportunamente. Entonces, ¿qué hay que asegurar? Que las terminales estén libres de óxido, corrosión, que no estén sulfatadas, voltaje nominal presente en la batería, que esté OK, no nada más ver que está la batería ahí, sino ir con un equipo de medición, un multímetro, y verificar que el voltaje nominal sí está el centro de carga haciendo su función. Nivel y calidad de electrolito, muy importante en las baterías ácido plomo. Estas baterías sí requieren mantenimiento, hay que verificar que el electrolito cumpla con la densidad y las especificaciones, porque en un arranque, pues dependemos de ellas. Las baterías secas deben de estar libres de deformación o sulfatación en las terminales. Debemos de tener un inventario de las baterías para poder saber el tipo de voltaje y fecha de inicio de operación para tener buenos programas de mantenimiento, verificar el sistema de recarga, que esté cargando efectivamente los acumuladores y conjuntos de baterías. Aunado a esto, tenemos también que verificar nuestro tanque de almacenamiento de agua, el principal, como el que tengo ahí en la presentación a mano derecha, en la esquina superior. Pues al menos debemos verificar que ese tanque sí esté lleno el 100% de su capacidad, que las válvulas de descarga del sistema contra incendio estén en posición normalmente abiertas, que no vaya a estar clausurada. Y si está provisto de espuma, que la línea de succión o aspiración de la espuma esté también normalmente abierta. Sistema de refrigeración del motor diésel. Las motobombas de combustión interna, ya sea a gasolina o a diésel, requieren o están provistas de un sistema de refrigeración, el cual habrá que verificar el nivel y calidad de refrigerante que está en el intercambiador. Que el tapón del radiador funcione, que esté en buen estado. Ese tapón, cuando ya está flojo, el agua empieza a hervir y ya no nos sirve para enfriar el sistema, y entonces vamos a terminar pues desvelando el motor. El funcionamiento de la válvula solenoide. Nuestras máquinas diésel arrancan en un santiamén. Entonces tienen una chaqueta térmica por ahí que las mantiene a temperatura caliente para que el motor nunca arranque en frío y se dañe. Hay que verificar que la válvula solenoide que está eliminando el flujo de agua pueda abrir cuando arranque el motor. Muchas veces esa válvula solenoide se pega por la incrustación del agua, y por eso nuestro sistema tiene un sistema de bypass con unas válvulas manuales. Si llegase a haber un arranque, tendría que estar un guardia ahí y conocer y verificar si hay presión. Si no hay presión, habrá que abrir inmediatamente las válvulas del bypass gradualmente para que no vaya a haber un choque térmico ahí, pero nuestro motor se pueda enfriar. El sistema de arranque de la motobomba, cuando hablamos de combustibles, son las eléctricas. El motor a combustión o tanque de combustión por arriba debe estar siempre a 3/4 de diésel a lleno. La válvula de alimentación del combustible debe estar en posición normalmente abierta. La chaqueta térmica que les comentaba para los motores de combustión interna debe de estar siempre con su fuente de poder activa. El motor se debe de sentir la carcasa caliente, el monobloc, al grado que pueda arrancar sin problemas. El nivel de aceite en el motor es muy importante checarlo, que esté dentro del rango de operación. Hay que seleccionar, hay que ver que el selector de arranque esté en modo automático, no vaya a estar en modo manual o en apagada. La línea piloto está en el rango del monitoreo de arranque, que esa es la presión de operación de nuestro equipo, que al menos debería estar arriba de 150 libras por pulgada cuadrada, y que a partir de aquí, cuando tiene caídas, esa línea piloto es la que manda la señal para el arranque en bomba y también el arranque de las bombas jockey para mantener la presión de operación. Probar en modo manual el arranque tanto primario como secundario. Si no llegase a funcionar en modo automático, nuestro sistema contra incendios tiene 2 bobinas, una primaria y una secundaria, para un arranque manual todavía. En la motobomba eléctrica, pues habrá que verificar la corriente la caída de arranque ahí, también en la presión. La corrección de arranque de falsos provocada por una operación deficiente en la bomba jockey, si es que tenemos ahí muchas bajas o picos, así como las válvulas de alivio en los risers.
Las válvulas de alivio en los risers, nuestro sistema tiene una bomba jockey que está mandando presión y luego hay unas válvulas check en las riser que mantienen presurizado el sistema de diluvio o de hidrantes. Esa válvula de alivio da pequeños chisguetes o salidas. Las válvulas de alivio gotean normalmente cuando llegan a 175 libras por pulgada cuadrada, según el estándar y los criterios que hay aquí de NFPA y Factory Mutual. Una presión superior a 175 libras no va a reventar nuestras líneas, pero sí va a forzar y fatigar los O-rings del sistema y vamos a tener fugas o muy posiblemente también un rociador disparado. Entonces es importante ver que las válvulas de alivio de los risers estén goteando normal. Pues cuando digo goteo es un goteo normal, sobre todo cuando hay temperaturas altas. En la noche no deberían de gotear tanto y hay que tener presente eso. Bueno, nuestro almacén temporal de residuos peligrosos. La prevención de riesgos sobre el medio ambiente contempla pues, los efectos y consecuencias de un mal manejo del residuo peligroso, que ya sabemos que pues, nos puede llevar a un impacto al medio ambiente, contaminar las aguas del manto freático, tener intoxicaciones, incendios, explosiones que rebasen pues, la propiedad y tengan daños materiales y humanos. Entonces, por eso, pues desde los requerimientos del reglamento propiamente de la Ley General para Prevención y Gestión Integral de Residuos, nos estipulan que pues debemos de tener un almacén temporal de residuos peligrosos. Ese almacén hay que programar un desalojo de los residuos en forma conveniente, ¿verdad? Porque si vamos a tener una suspensión total y al guardia, como se pueden dar cuenta, ya le empezamos a cargar la mano con una serie de actividades. Entonces, entre menos actividades de riesgo tenga que tener él en su posesión, pues mejor. Entonces, es muy recomendable el desalojo de los residuos peligrosos a fin de evitar pues, los posibles riesgos que se pueden llegar a presentar con ellos, como riesgos de fugas, derrames, incendios, explosiones, actos de vandalismo sobre ellos. Y si vamos a quedarnos con residuos, el punto B, pues habrá que checar la compatibilidad y almacenamiento, que se queden en un grupo de residuos pequeños, y habrá que asegurar en ellos pues, que la compatibilidad química entre ellos es afín, que no vamos a tener reacciones adversas, que no vamos a almacenar por arriba de la capacidad de almacenamiento de la que fue diseñado, asegurarse que los dispositivos pasivos, extintores y otros sistemas contra incendio están en buenas condiciones y sobre todo de operar, retirar cuanto material combustible esté presente hasta al menos 6 metros y mantener libre la fosa de retención para lixiviados o posibles fugas. Pues habrá que mantener todo esto limpio, pero sobre todo mantener despejado la hierba. Si en un mes llega a llover en estos y no estamos ahí presentes y crece hierba, pues el efecto lupa, un vandalismo, algo puede hacer que ahí se prenda la hierba, ¿verdad? Entonces habrá que mantener al menos 6 metros despejados y limpios alrededor de nuestro almacén, preferentemente que estos estén despejados ya sin materiales. Hablando de nuestra subestación eléctrica, es difícil, la verdad, que le demos al Máster Paco que desenergicemos esta. Sin embargo, si vamos a pagarla, habrá que planificar y preguntar, levantar la mano previamente ahí en la operación nuestra, antes de ejecutar movimientos para desenergizar nuestra subestación, si no tenemos equipos críticos, como por ejemplo la caseta de vigilancia, ¿con qué se va a alimentar si cerramos la subestación? ¿Verdad? Alimentación de energía eléctrica, el sistema contra incendios. Ok, tiene baterías y acumuladores, pero requiere una alimentación para mantener la carga. Sistema de vigilancia, nuestras cámaras, monitores, ¿con qué van a funcionar? Y otros equipos auxiliares o sistemas de refrigeración que requieren energía eléctrica. Si fuese el caso que dices, pues sí le voy a cerrar y le voy a poner ahí un generadorcito al guardia, no sé. Híjole, pues entonces pues ahí tengo que ver también el mantenimiento en el patio de la subestación eléctrica. Ahí ven ustedes un ejemplo de una subestación eléctrica y se ve sacatito, porque le estamos dando mantenimiento, estamos ahí presentes. Sin embargo, si ya no estamos ahí, ¿qué es lo que puede pasar? Que crezca maleza, que de repente crece hierba, vienen otros animales, pueden hacer un nido, los pájaros, y entonces pues vamos a tener un problema si la subestación sí está energizada. Entonces hay que desasolvar los drenajes, evitar encharcamientos en el sistema de colector de aceite de emergencia que tiene nuestra subestación, establecer una verificación sobre el estado de las cercas, barandas y guarniciones,
repararla si hay daños, limpieza y eliminación de hierba. No debemos de quemar hierba, ni la maleza que esté ahí presente, sobre todo si esa maleza está bajo los bucos o salidas de tensión ahí del primario, secundario que podemos llegar a tener. Los cárcamos y registros deben de estar dotados de tapa, no deben de estar abiertos para evitar tener el ingreso de fauna nociva, que no nos pueda generar problemas. Si vamos a hacer un movimiento de desenergizar la subestación, la libranza debería de ser a través de, ya sea, no sé si tengan ustedes bahía de banco o bahía de línea. Si tenemos una bahía de banco, pues hay que hacer la apertura del interruptor de media tensión, posteriormente la apertura del interruptor del tanque muerto y después la apertura de cuchillas desconectadoras. Si lo que tenemos es una bahía de línea, entonces es la apertura del interruptor del tanque muerto, la apertura de cuchillas desconectadoras y el cierre de las cuchillas de puesta a tierra en forma manual según lo indique la Comisión Federal de Electricidad. Principal riesgo, ahora pasando a la parte del gas, porque se nos acaba el tiempo, amigos, pero ya vamos a acabar. Principal riesgo con el gas, pues ya sabemos, es su inflamabilidad. Todos tenemos líneas de gas. Esta línea de gas, nada más hay que ver si no tenemos equipos críticos, que lo hemos ido platicando previo a la suspensión total de actividades, evaluar si no tenemos equipos críticos que requieren mantener activos el suministro de gas, como son los hornos, sistemas de calentamiento, y de ser así, establecer un plan de control, vigilancia y establecer las medidas necesarias de control sanitario para el personal encargado de efectuar esa vigilancia, así como el correcto funcionamiento de los equipos que requieran gas. Si vamos a hacer el corte del suministro, si es factible el corte, hay que verificar que el cierre de la línea general del suministro de gas de acuerdo al manual de operaciones y mantenimiento de seguridad que deberíamos de tener, o sea, el cual nos va a decir cómo hacer el corte. Ese es un manual que la norma pues nos pide desarrollemos. Hay que verificar que todos los aprovechamientos de gas han sido cerrados y la puesta en servicio, ya cuando regresemos, que tenemos que volver a activar el gas, habrá que monitorear con un instrumento para detección de fugas o a través de jabón todas las conexiones entre los equipos de consumo existentes y la instalación de aprovechamiento. Aquí iba a anexar el otro punto, se me brincó. El otro es el 2, monitorear para detección de fugas, ¿verdad? Que les decía, la conexión, el monitoreo, perdón, para detección de fugas en la conexión del medidor con la propia instalación de su propiedad. El aprovechamiento, es decir, es responsabilidad del distribuidor, recuérdenlo. Toda vez que el medidor es parte del sistema de distribución de acuerdo a la norma oficial mexicana 002, SECRE 2010, esa sí le tocaría a tu proveedor de gas verificar ahí la hermeticidad. Y bueno, ya en el almacén de gases, la implementación de las medidas de seguridad en el almacenamiento de gases, porque todos tenemos por ahí a veces, sobre todo oxígeno y acetileno, el propósito es reducir, neutralizar y controlar los posibles riesgos de incendio o explosión por un mal manejo, desatención o la propia gente que puede llegar a infiltrarse, ¿verdad? Y generar un acto de vandalismo. Aquí pues básicamente lo que queremos es buscar que antes de que pueda haber una suspensión, identifiquemos el gas, los oxidantes como el oxígeno u otros gases así de esta naturaleza, los tengamos separados de los gases combustibles, no se deben de almacenar en forma conjunta, ¿verdad? El almacenaje de los cilindros de gas comprimido, acuérdense que el gas comprimido está a 6,000 libras por pulgada cuadrada, entonces aquí es importante mantenerlos fijos a las paredes. El área debe estar seca, fresca, libre, bien ventilada. Preferentemente debe de haber equipos contra incendios ahí, sobre todo si tenemos gases inflamables. El área de almacenaje de cilindros de oxígeno debe estar separado de las áreas de almacenaje de gases inflamables o de materiales combustibles por lo menos 6 metros. Y más, hay que hacer caso a esta regla ahora si es que vamos a tener una suspensión de actividades. El acetileno tiene ciertos cuidados. Me voy a enfocar ya en para finalizar la plática. Los acumuladores o cilindros de acetileno no se deben de usar nunca agua hirviendo o vapor para aflojar la válvula del acumulador, ni para limpiarlo. Acordémonos que estos están provistos de un fusible
y ese fusible se funde aproximadamente a los 100 grados centígrados, que es el punto de ebullición del agua. Tampoco hay que martillar los tapones fusibles para detener una fuga. En caso de que empiece a fugar, pues ya hay que retirarlo. Por eso la regla, los 6 metros fuera del oxígeno, pues para que no tengamos una mezcla explosiva y dejarlo pues en un área bien ventilada que se diluya, si este fuese el caso. Siempre que abran las válvulas hay que hacerlo lentamente. Nunca utilicemos acetileno a presiones que exceden las 15 libras por pulgada cuadrada. Para un mayor volumen tendremos que usar una manguera de mayor diámetro para aumentar el caudal, pero no la presión, eso nos puede generar una explosión. Y bien importante, los acumuladores de acetileno o cilindros de acetileno jamás se almacenan en posición horizontal, siempre tienen que estar verticales. El que yo lo llegue a acostar me va a generar una sobrepresión por la piedra donde viene disuelto el material, y esto va a disparar el fusible y vamos a tener un incendio y las consecuencias de esto. Los tanques de oxígeno, pues básicamente aquí las reglas no los vamos a poner por materiales combustibles como gas butano, propano, etcétera, ¿verdad? Entonces estos van separados también del acetileno en almacenamiento. Y pues bueno, pues muchas gracias. Si ustedes requieren la presentación que acabo de presentar, pues con toda confianza nos lo hacen saber. Les hacemos llegar la presentación, ¿verdad? En un PDF, no hay ningún problema. Estamos con ustedes ahorita en estas situaciones y lo que queremos realmente es que podamos, pues colaborar lo más que podamos. Ahorita necesitamos estar unidos todos, ¿verdad? Para pasar esta situación y reactivarnos, obviamente, el sector industrial lo más rápido posible, pero en forma responsable. Pues ahora sí vamos a pasar a la pregunta de a evaluar los chats ahí, nada más déjenme ver porque no escucho a nadie. Ahí déjenme ver cómo. ¿Escucho? Listo. Ahorita, si gustas, te comparto el control. La persona que tenga una duda, no sé si pueden ver la parte donde levantan la mano. Y ahí levantan la mano y ya tú les cedes la palabra. ¿Ok? Ok. Perfecto. Bueno. A ver, son muchas. La presentación sí se las enviamos aquí. Está mi compañera Teresa conmigo también. Les acabo de compartir una liga por medio del chat. Es una breve encuesta con respecto al contenido y si tienen interés en algún otro curso que quisieran que diéramos vía webinar, se llena la encuesta y después les aparece la liga para hacer la descarga de la presentación. Perfecto. Pues tenemos prácticamente, compañeros, donde aquí a las 12 para preguntas sobre el tema, ¿verdad? Por ahí me han estado pidiendo algunos compañeros lo que es la parte más profunda de lo que son los sistemas contra incendio, la bomba Yoki, lo que son las válvulas, los risers, válvulas de alivio, tipos de rociadores y SFAR. Estoy preparando ya una presentación de un material que pues básicamente va a ser referente a todo lo que tenemos que cuidar y comprender cómo funciona ¿verdad? Y los cuidados. A ver, aquí estoy viendo de Tania. Dice, buenos días. Respecto al cierre de los hornos, nos han detenido para procesamiento. ¿Habría alguna noticia? Confinamiento. ¿Qué les parece si para irlo viendo pueden levantar la mano los que vayan cayendo aquí en el chat y les vamos cediendo
el audio. No sé si les parece. A ver, Tere. A ver, aquí la opción, grabar. Permítanme, por favor. Sí, pues lo estoy al pendiente de quien levante la mano. Estoy buscando, porque todos están silenciados. Sí. Tania. Tania, sí. Tania, te escuchamos. Hola, buenos días, tardes. Hola, buenas tardes, sí. Mira, nosotros somos un centro de acopio. Nuestra Ok, principal actividad es mandar a coprocesamiento los residuos y de momento estamos detenidos por los hornos cementeros. Entonces, hasta ahorita no tenemos ninguna indicación o ninguna noticia de que los confinamientos nos vayan a detener la recepción. Entonces no sé si alguien tenga alguna noticia porque pues nosotros nos llenaríamos aquí en planta. ok, por lo que es destrucción como combustible alterno, ¿verdad? Así es. Sí, es una buena pregunta. Yo no tengo noticia ahorita, fíjate, todavía sobre, en esa parte. La industria cementera quedó como industria no esencial, ¿verdad? Sí, hasta donde tengo entendido, sí. Ok. Tomamos nota de esto, Tania, porque este es uno de los puntos donde pues muchas industrias en el giro en esta parte, si tienen cadena por ahí o relación con una industria esencial, porque la parte del manejo de los residuos sí quedó como esencial. Entonces pudiera ser que esto avivara o que pudiera permitir que el horno cementero sí estuviera trabajando y no apagarlo, ¿verdad? Ok. Leopoldo, tenemos una Sí, pregunta por parte de Samuel. sí. Samuel, Samuel. Santos, ¿te escuchamos? Sí, buenas tardes, Leopoldo. Mira, yo Buenas ando tardes. sobre, bueno, dónde conseguir esa lista de empresas con actividad esencial, pues para saber si debemos de continuar con las operaciones o hacer algún cierre parcial o total de nuestra operación. Nosotros nos dedicamos a la fabricación de detectores de metales para industrias alimenticias y farmacéuticas principalmente. Por ahí, nada, pues depende. Si ustedes tienen por ahí la lista de... Ahora sí les voy a ver que abrimos más. Soy estática. Sí, Samuel, sí. a ver, ok, ya te escuché. Mira, Samuel, básicamente la lista salió publicada, o sea, lo que tenemos es la publicación que salió en el diario oficial de la Federación. Ahorita también la ponemos en otro link para que tengan acceso ustedes a lo que son la lista de empresas esenciales o actividades esenciales, que son las que no entran en el acuerdo de suspensión de actividades. Sin embargo, si observan bien el acuerdo, todas aquellas actividades que están relacionadas a una actividad esencial se mantienen de alguna manera vigentes o pueden estar justificada su operación, siempre y cuando mantengan los debidos procedimientos y controles sanitarios que aseguren la salud de sus trabajadores primeramente y que sí estén relacionados con una actividad esencial. Si ustedes dicen, oye, yo tengo tantas órdenes de compra, de operación para entregar detectores de metales a ciertas industrias farmacéuticas o repuestos, refacciones que tienen que estar en este periodo de suspensión, sería factible, ¿verdad? Que ustedes sí pudieran estar operando, pero tendrían que tener de alguna manera los elementos propios de tu cliente, que sí está considerado una actividad esencial y que requiere de esos suministros. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner el acuerdo para que lo puedan ver. Ok, más por igual para conseguirlo.
Ujú. ¿Alguna otra duda? A ver. Sí, mira, por ejemplo, aquí hay una pregunta de Monte que dice, buenas tardes, dice, si decide mantener en funcionamiento ciertas actividades no esenciales, ¿habrá alguna multa aplicable? La respuesta es sí, sí va a haber multa. Ya el gobierno se ha ido preparando con los acuerdos y obviamente con algo que se llama denuncia, ¿verdad? De acuerdo, que es un proceso mediante el cual se legitima el acuerdo a nivel de ley para poder generar efectos jurídicos y poder establecer entonces sanciones o ya penalizaciones sobre quienes no acaten el acuerdo. Entonces sí es importante entender que aquellas empresas que sean sorprendidas que no ejecutaron la suspensión de actividades y que no son esenciales, sí van a estar sujetas a penalizaciones. No sé si hay otra pregunta aquí en el chat para responder. Todavía nos quedan prácticamente 15 minutos, unos 10 minutos. El acuerdo es hasta el 30 de abril. Y obviamente se puede llegar a extender si esto no se controla. Esperemos todos que pues ya para el 30 de abril esté debidamente controlada la curva de esta pandemia, ¿verdad? Uh-huh. Ahí mi compañera Tere pues ya puso en el chat la liga del diario oficial de la Federación donde pueden consultar las actividades esenciales que se publicaron. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. ¿Me escuchan? ¿Sí? Oye, ahorita que comentabas que, por ejemplo, si tuviera yo órdenes de compra de un cliente que es esencial, digamos que de ahí yo puedo justificar mi producción. En determinado caso, que viniera la autoridad a auditar la empresa, ¿cómo me puedo respaldar yo ante esa persona, güey? O sea, tal vez a mí me queda claro, yo soy esencial porque tengo un cliente, pero en determinado caso que venga esa persona, que la persona teóricamente me pedirá entrar a conocer mi producto, me pedirá algún documento. ¿Cómo puedo justificarle yo a esa persona que sí soy esencial? Y pues, bueno, son temas de otro foro, pero bueno, contestando a la pregunta, básicamente lo que la autoridad en este caso, digo, busca, pues es que sí existe esa relación, ¿verdad? Pero también te van a identificar, o sea, si tienes procedimientos de control sanitario, o sea, que tus grupos vulnerables realmente ya no están laborando, que eso sí se tienen que ir, no se pueden quedar a trabajar, que la gente que tienes está pasando por un control de procedimiento sanitario y pues obviamente que tus órdenes de compra y la relación que existe con la empresa que sí es esencial están ligadas y que si yo no les suministro eso a mi cliente, en este caso una industria esencial, pues dejaría de operar, que habría ahí la interrupción en la continuidad del negocio
de un giro Ok. esencial. Pero entonces aquí también la recomendación es que independientemente de la cantidad de gente que esté trabajando porque soy esencial, al menos los grupos vulnerables y que yo justifique qué controles estoy tomando, los debo de tener al 100%. Los debes de tener al 100% y tener evidencias y registros de que pues efectivamente ya no tienes gente vulnerable trabajando y que tienes un mecanismo de cerco sanitario que puede detectar cuadros sospechosos y cómo actuar en caso de que se detecte un cuadro sospechoso, ya sea antes de ingresar o durante el ingreso en la operación, que puede alguien llegar a sentir un síntoma de repente, ¿verdad? Ok, perfecto. Gracias, Leopoldo. Sí, de nada. ¿Por qué me preguntan las precauciones más importantes con el área de vigilancia? Yo creo que el área de vigilancia, la más importante con nuestros guardias, es que ellos tengan claro cuáles son las decisiones que ellos pueden tomar por sí. Pero esas decisiones deben de estar documentadas, o sea, que no venga a la imaginación del guardia, que el guardia pueda tener un árbol de lógico, un árbol de fallas, un diagrama, ¿verdad? Así de que si tengo un incendio, ¿qué es lo que puedo hacer y qué no puedo hacer, ¿verdad? O sea, que tengan la lista de contactos de los números telefónicos donde los van a contactar a ustedes inmediatamente. Pero obviamente si los van a molestar, que sea por algo que viene ahí documentado. Yo creo que la caseta de vigilancia es el punto de prioridad. Entonces, ¿cuáles son los efectos que pudiéramos llegar a tener ahorita? Por ejemplo, bien presente, desde ahorita, si tengo un acto de vandalismo, ¿cuál es la unidad, si es municipal o es estatal a la que tengo que reportarme? Ya empezar a hacer pruebas o tener tu supervisor de vigilancia que ya te diga, ¿sabes qué? Si hay actos de vandalismo, ya platicamos con el coordinador local, ya sea de seguridad municipal o estatal. Acordémonos que aquí, dependiendo del lugar donde estamos, es si la seguridad ya pública es estatal o municipal. Entonces, nuestro coordinador de seguridad en la planta ya debería de tener un contacto con esa persona, mínimo saber cuál es el tiempo mínimo de respuesta en casos de vandalismo. Se me deja venir una oleada de 20 personas, pues ¿qué hace el guardia, verdad? Ahí con 20 personas que quieran ingresar a la planta, sobre todo plantas de tecnología donde hay metales o de repente no sabes la imaginación de la gente, ¿verdad? Malintencionada. Entonces, entre lo principal es lista de contactos actualizada, tanto de autoridades como de ustedes, de los contactos a los que se les tiene que hablar. El plan de acción, qué debe de hacer sin que les pregunten a ustedes, sin que les hablen. O sea, en lo que ya te buscó en el teléfono, ya te habló, si le contestaste o no le contestaste, la planta ya se prendió. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Verdad? ¿Qué debe de hacer en esos casos? O sea, así sencillito. Tareas que tú sabes que puede hacer, si desde ahorita se las explicamos y las planificamos en forma correcta y gráfica. Si se va la energía eléctrica, que pudiera llegarse a dar el caso, pues tienen generadores. Si no tiene banco automático de transferencia y es manual, bueno, pues que esté capacitado para saber cómo manejarlo, al igual que, por ejemplo, un arranque, si hay un arranque en falso del sistema contra incendios, pues acuérdate que si arranca esa, tiene que ir a pagarla tú en forma manual. Esa no se paga automáticamente. Hay que ir a pagarla uno. Y el arranque de un generador eléctrico auxiliar, si no tenemos banco de transferencia automático, es igual. Yo tengo que irlo a hacer el transfer manual, arrancarlo y estar pendiente de cuándo regrese el suministro de energía para volver a desactivar y hacer la transferencia. Entonces yo creo que lo más importante en caseta de vigilancia es tus contactos y planes de acción rápido de qué debe de hacer el guardia, sin llegarlo a saturar tanto y que pueda interpretar las alarmas, eso sí, del tablero que puede llegar a tener ahí. ¿Qué significa? Esos sí son puntos vitales, ¿verdad? Si no van a estar, sobre todo porque se supone que tenemos esta suspensión para que ustedes también pues no estén en la calle, para evitar la pandemia hasta lo que sea lo máximo. Compañeros, ¿tienen alguna otra duda? Bueno,
Pues a nombre de todos mis compañeros que hacen posible esta transmisión del equipo del Instituto para la Protección Ambiental de Nuevo León, los compañeros de CAINTRE, ¿verdad? Y sobre todo ustedes también por este espacio, esta confianza que nos dan en estos momentos. Sientan la confianza de contactarnos, ya sea por nuestras redes sociales, estaremos ahí presentes, ¿verdad? Más en estos tiempos. La próxima semana es periodo de Pascua, digo, perdón, ya me adelanté, es Semana Santa y luego viene la Pascua. Pascua estaremos otra vez activos aquí con ustedes. Sin embargo, pues estamos al pendiente ahí en las redes. Nuevamente, a nombre de mis compañeros y un servidor, les doy las gracias por haber estado en esta transmisión y esperemos ir perfeccionándonos todos y cada uno en ello, ¿verdad? Muchas gracias a todos y que tengan excelente día.